Bienvenidos a un nuevo video de Bondi Machine. Hace unos pocos días un usuario nos comentó en el video de hacer tu propio joystick de arcade que no sabía cómo hacer para instalar el código en la Raspberry Pi Pico. Así que se nos ocurrió hacer un pequeño videito tutorial sobre cómo hacer para bajar Arduino, configurarlo, bajarle el SDK de la Pi Pico y efectivamente instalar un código. Vamos a utilizar de ejemplo esta, que es una Pi Pico 0. ¿Sí? Vamos a poner el código de joystick que funcione con un botón. Así que si necesitas ayuda para aprender eso, quédate. Y si te gusta lo que estamos haciendo, dale like y suscríbete. Vamos a eso. Lo primero que vamos a hacer es ir a la página de Arduino, ¿sí? Que es arduino.cc. Y vamos a ir a la parte de donde dice productos y Arduino IDE o IDE, ¿sí? Entorno de desarrollo integrado. ¿Sí? Que acá es donde vamos a poder bajar el editor de Arduino. Y bueno, elegimos el que corresponda para nuestro sistema operativo. ¿Sí? En mi caso yo tengo Mac, pero puede ser Linux o Windows también. ¿Sí? Así que le damos descargar. ¿Sí? Y empieza a bajar. En el caso de la Mac, una vez que bajó, si lo abrimos, se nos da para así como para tirarlo a la carpeta de aplicaciones. Yo ya lo tengo, así que voy a obviarlo, pero bueno, así es la forma que se instala. Una vez instalado, lo que vamos a hacer es abrirlo. Lo que vamos a tener que hacer ahora es instalar el soporte para Pi Pico, el Arduino Pico. ¿Sí? Para eso primero tenemos que ir a la configuración. Y abajo dice Additional Board Managers URLs. Entonces lo que vamos a tener que hacer poner acá es la URL de Arduino Pico. ¿De dónde la sacamos? Bueno, del GitHub de Earl Fieldhower III. Buscamos Arduino Pico en GitHub. ¿Sí? Yo igual les dejo el link en la descripción. ¿Sí? Y acá está la URL que hay que poner. Entonces, bueno, pegamos esa URL acá. ¿Sí? Se pone a bajar el índice. Y a partir de ahora, en esta parte que dice que está la plaquetita, que es el Board Manager, ¿sí? Nosotros podemos buscar Arduino Pico. ¿Sí? Va a aparecer una que es por defecto que viene con Arduino, no es la que usamos nosotros. Usamos esta, ¿sí? El Pi, la que acabamos de agregar. En este caso yo ya la tengo instalada, pero puedo aprovechar, por ejemplo, para actualizarla, si no les diría install. ¿No? Entonces empieza a bajar. ¿Sí? Se baja el compilador de C, la versión especial para, creo que son RISC-V, estas plaquitas. Y bueno, todos los headers que hacen como el SDK de Arduino, pero implementados sobre el SDK de la Pi Pico. Bueno, ahí ya terminó. ¿Sí? Ven que dice que la plataforma fue instalada. Entonces ya está, listo. A partir de ahora ya podemos trabajar con nuestra Pi Pico. ¿Sí? Igual ahora no me aparece nada, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? Lo que tengo que hacer ahora es conectarla. Entonces agarro acá la plaquetita. ¿Sí? Esta tiene un conector USB-C, así que la conecto y la conecto a la computadora. Y lo que tienen estas placas, a diferencia por ejemplo de un SP32, que a veces necesitamos el adaptador, el driver serie instalar, ¿sí? El CH203040 es, 2040, no, 2040 es la Pi Pico, CH algo, o el FTDI. Estas placas, en modo de desarrollo, ¿sí? Se conectan como si fuera una unidad. ¿Sí? Aparece en Drive, como si fuera una unidad de disco. En este caso no me está apareciendo porque esta placa ya está programada. ¿Sí? Entonces está programada y uno de los features que trae es modo serie, para poder así ver acá el monitor serie de Arduino. Pero en ese caso, si uno necesita programarla, lo que tiene que hacer es, la plaquetita tiene un botón que dice boot. Entonces, si uno aprieta el botón boot,
perdón, aprieta Reset y Boot. Y me aparece acá, ven, que me dice Raspberry Pi Boot. ¿Sí? Y en el Allout se conecta como si fuera una unidad. Me aparece me aparece una nueva unidad, ¿sí? Montada. ¿Sí? Que lo único que tiene es este archivo UF2, que es como el binario. ¿Sí? Y tiene un archivito como de explicación de qué es lo que es la unidad que trae, ¿no? Entonces, básicamente esto está pensado para que uno hace el archivo compilado y lo tira en la unidad y ya con eso, al resetearla de nuevo, la plaquita va a levantar el archivo compilado. El plugin de Arduino ya maneja todo eso solo, ¿sí? Fíjense que me la detectó acá como si fuera un dispositivo USB. Perdón, eso es cuando está el modo serio ya, perdón. Fíjense que me detectó acá la UF2 board. ¿Sí? En este caso, bueno, el monitor no anda acá, pero sí se le puede subir código. Entonces, bueno, vamos a abrir el código de la... Vamos a abrir el código de la palanca. Sí, este es el proyecto, que básicamente es el código que hice para poder utilizar, bueno, múltiples joysticks, múltiples palancas analógicas de arcade en un mismo USB. Y bueno, vamos a ya ahora con darle, no le elige y le da play. Bueno, acá puntualmente está bueno para verlo. Dice que no elegimos como este dispositivo, como acá lo que hacemos es usar el USB. ¿Sí? Te dice, verifica la configuración y dice, bueno, qué USB vas a soportar. En este caso hay que ponerle que es ir a herramientas. Y el stack USB es el Tiny USB. Y a partir de ahí va a poder va a poder reportarse como si fuera un joystick o un teclado, lo que nos gustaría. O también está la opción de, si se fijaron ahí, decía host, para poder usar la plaquetita y a la plaquetita conectarle un dispositivo USB. Bueno, ahí fíjense que dice flashing. Sí, ahí creó este archivito que yo decía, .uf2. Sí, que lo que hizo fue copiarlo. Una vez que ya se guardó, se reinició la placa y dejó de estar como una unidad. Y ahora me aparece el puerto de la placa, el puerto serie, ¿no? Porque está corriendo también un puerto serie. Digamos, el código que yo le instalé configura un puerto serie, además de un joystick, por ejemplo. Entonces, bueno, ahora tengo que venir acá y elegirlo, ¿sí? Decirle qué placa es. En este caso es una 0. ¿Sí? Y ahora ya tengo el monitor serie andando. Bueno, va muy rápido. Le había puesto el código de la NES. Ahí le puse el código de la placa del arcade. Entonces, si se fijan, yo aprieto el botoncito y me está haciendo que el joystick se vaya sería a la derecha, ¿no? En este cambia la posición X del joystick. Y a partir de acá, una vez que ya entré con el modo serie, como que el modo serie también le permite comunicarse para que entre en modo de programación y vuelva solo. ¿Sí? No hay que hacer más esa configuración que hice recién. Si yo modifico el código, si dijera X, no sé, quiero poner mayúscula, cualquier cosa, y ya le puedo dar play a partir de acá. Y si modifique el código, ¿sí? Ya ven que dice que resetea y con eso lo cambia a modo de flashing, lo flashea y vuelve a esperar sobre el puerto de serie que la placa se vuelva a conectar. Y fíjense que ahí lo actualizó. Por último les quería mostrar que esto anda de verdad. Fíjense que aprieto el botón, ¿sí? Y ven como la palanca se mueve a la derecha porque
yo conecté el botón en el pin 0 y el pin 0 es la derecha. Si lo conecto, por ejemplo, con el pin 1, es abajo. Si lo conecto con el pin 2, bueno, es la derecha, o sea, porque se van invertidos, ¿no? Sería la izquierda y así. Así que bueno, espero que les haya servido, que les haya sido útil. Más dudas de este tipo que tengan, pónganos en los comentarios, que podemos ir haciendo videitos así. Y nada, de nuevo, si les sirve, si les gusta, like, suscríbanse y síganos. Nos vemos en la próxima.